gente como tú debería estar en la policía, bla, bla. ¿Quieres ser policía? Yo el miércoles ya era policía federal. ¡A la madre! ¿Cómo es posible que un francés llega a México y también se hace parte de la Policía Federal? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió? Bueno, a mi padre, un expresidente, López Portillo, era muy fan de las artes marciales, ¿no? Okay. Entonces, cuando él estaba en su sexenio, fue a un mundial de karate a Los Ángeles y conoció muchos extranjeros. Se trajo a Dai Wan Moon, que es el que trajo el taekwondo a México, bla, bla, bla. Entre ellos a uno de mi papá. Y bueno, a ellos les dio como trabajo. Y ellos eran los encargados de entrenar a guardias presidenciales, la marina, ejército, bla, bla. Okay. Y bueno, mi papá vivió acá. A eso se dedicaba. Después... Entrenar. Okay, claro. a esas corporaciones. Y después él puso su federación. Pero entrenaba a los sobrinos de alguien muy pesado acá. Yeah. Y yo fui a competir a Argentina. Vine de vacaciones acá con mi papá. Y fuimos a una fiesta. Y estaba esta persona ahí. Y él muy súper borracho, ¿no? Entonces él me decía, oye, gente como tú debería estar en la policía, bla, bla. ¿Quieres ser policía? Y, bueno, yo estaba chico, ¿no? Entonces decía, sí, claro. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía en el 2012, tenía 24 años. Ah, sí, chavito. Entonces para mí fue muy fácil decirle, sí, claro. Y ya, o sea, mañana ni se va a acordar. Literal, era domingo. Ya. Literal, créanme, Yo el miércoles ya era policía federal. ¡Ah, la madre! Yo tenía afro como Lenny Kravitz. Yo me sentía Lenny Kravitz. Entonces tenía mi afro, mis aretes, bla. O sea, el miércoles yo estaba pelado, pelón y sin aretes. ¡A la madre! Y 2 años estuve ahí en la Policía Federal. Ok. Y la gente, digamos, los civiles, ¿no? Cuando no sé, en controles o algo así, no, a veces no te preguntaban por curiosidad, porque claro, tienes ligero, como yo también, ligero acento, ¿no? La gente no, en la corporación sí, ¿no? Y más por el nombre, ¿no? Claro. Nada común, ¿no? Entonces, luego me decían, ¿y tú de dónde eres? Porque no, ni el nombre ni el acento, ¿no? Pero bueno, ya cuando les platicaba ya causaba risa. De hecho, me pasó que la primera vez que yo entré, uno que era el de la guardia estaba escribiendo mi nombre y me dice, yo tuve un profesor de karate que se apellida igual que tú, Ocean. Y yo, ¿a poco? ¿Cómo se llama? Bill Zane Ocean. Le digo, es mi papá. Y me dice, no te creo. Le digo, sí. Y me dice, ¿cómo entraste aquí? Le digo, pues tú sabes que tú fuiste alumno de mi papá, sabes que él daba clases a directivos, bla, bla. Ya. Pero sí, la gente luego se sorprendía, ¿no? Claro. Qué loco. ¿Y cómo fue para ti trabajar en la Policía Federal? Ya, fue una experiencia linda. Digo, toda mi vida fui deportista, entonces a pasar a ser policía. Digamos que el régimen lo seguí teniendo porque siempre todo estricto. Yo era de pararme a las 6 de la mañana, estar en el comité olímpico ya entrenando, bla, bla. En la policía era pararte a las 5 de la mañana, ir a correr, hacer ciertas actividades. Para mí fue exactamente lo mismo. Lo que sí que, bueno, el aprendizaje hice un curso, ¿no? Entonces aprender a disparar, aprender a hacer ciertas cosas. Ya. Sí, lo disfruté muchísimo, ¿no? Claro. Cosas buenas, cosas malas, como todo, pero... Por supuesto, me imagino que... ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 2 años. 2 años. ¿Alguna anécdota que quisieras tal vez comentar? La que tú quieras. Me tocó una. Era mi cumpleaños, 9 de septiembre. Y de hecho está en internet ese YouTube. Era mi cumpleaños y me dice mi jefe, bueno, es tu cumpleaños, te puedes ir temprano, bla. Y de repente le dicen el teléfono rojo. Y dicen, en ese tiempo yo estaba comisionado en el aeropuerto. Y dicen, hubo un secuestro de un avión. Ok. Y yo dije, me están tomando una broma estos. Y no, sí, en verdad secuestraron un avión de un cuate que creo que era de El Salvador. Está en YouTube esa historia, pero bueno, creo que era de El Salvador o Guatemala. Que secuestró un avión que venía de Cancún a la Ciudad de México. Entonces ese día me tuve que quedar, hubo un operativo, bla, bla. Me terminé saliendo a 12 de la noche. Yeah. Cuando me iba a salir 1 de la tarde. Ay, no. Justo antes de que terminara el turno, sí, no. Ese tipo secuestra un avión. No me acuerdo de esa historia, qué loco. Pero está en YouTube, ¿viste? Sí, está en YouTube. La voy a buscar. Y culturalmente hablando, ¿cómo sentiste? Porque
Claro, me imagino que también para alguien que creció cerca de París, en cuestión de tal vez de cómo trabajar con los compañeros, tal vez ahí hubo algunas diferencias o algo que te sorprendió. La cultura es muy diferente, ¿no? Acá en México, ¿no? Entonces, me tuve que abrir más, la realidad. Tuve que ser como más abierto a todo lo que puede pasar acá. Ya. Desde, por ejemplo, cuando yo hice el curso, o sea, desde... Hay gente que ¿cómo se dice? Molesta, ¿no? Ladilla, ¿no? Y era de, hey, y literal, regreso lo mismo, hey, negro, corre más y bla, y cosas que yo no crecí con eso, ¿no? Como entre medio bullying o broma, ¿no? Ajá, que no sí. sabes, ¿no? Ajá, medio bullying, medio broma, ¿no? Porque tenían que presionar para hacer el curso, ¿no? Y como se les dice, mano dura, ¿no? Ya. Ah, ok, eran como tus Sí, superiores. exactamente, Ok, ¿no? Entonces, hey, más y corre y... Ya. Eso sí es un shock, pero bueno, tuve que mente abierta y acostumbrar, ¿no? Claro. No, entonces me imagino que ahí, o sea, si haces Policía Federal, lo que hoy en día más o menos creo que será la Guardia Nacional, ¿no? Sí cambió, sí. Sales curtido de ahí, Sí, ¿no? sí. Sí, o sea... ¿Les enseñan ahí artes marciales también? Sí. ¿no? De hecho, yo cuando entré, yo empecé como instructor de defensa personal. Ok. Y bueno, hay tiro, hay uno que te enseñan como intervención, que es como entrar cuando hay un secuestro, bla, bla, en algo, como hacer la intervención para entrar. Claro. Ok. En Alemania, por ejemplo, lo que enseña mucho a los policías, bueno, es como una mezcla entre, según, como, bueno, cuando yo visité una escuela de policía, era Wing Chun. Ah, Wing Chun, sí, Wing sí. Chun. Que como Kung Fu. Sí, y Krav Maga. Ok. Como una Sí, mezcla sí. entre los dos, ¿no? Y eso le enseñaban ahí a la policía. Sí, acá también, yo enseñaba, que es lo que yo practico, que se llama Nippon Kempo. Ok. Había Mario Delgado, que es profesor también de Jiu-Jitsu. Ok. Y traían profesores de Israel para dar Krav Maga. Es eficaz, Ajá. ¿no? Sí. Es para la calle, ¿no? Literal. Sí, ¿no? son directamente a puntos de sumisión. Ya, o sea, como, según lo que yo entendí, la meta de Krav Maga es ya mandar a dormir más rápido posible. Lo más... Sí, para correr, ¿no? Para alcanzar a salir de Claro. una agresión. Sí, órale. No, sí está duro. A mí me encantaría, en algún momento me encantaría aprender, pero bueno, ahí te contacto. Ok, yo feliz. Oye, hoy en día en México, ¿qué haces? Hoy en día yo soy personal training, Ok. me dedico a ser entrenador personal Órale. y eso es lo que hago. Le pones... Duro. Sí, hago pesas, entrenamiento funcional es lo que hoy en día hago. Aparte de como lo llevadito y así que comentaste, como, no sé, cuando llegas acá, ¿no? Porque pasas como un proceso de adaptación, ¿no? ¿Te puedes acordar de otros choques culturales que hayas tenido? Cuando recién entró a la policía, estaba un rato en oficinas, ¿no? Entonces tenía compañeros que era desde el miércoles salía a comer y era como para ellos costumbre una cuba, ¿no? Y para mí no. ¿Tú no tomas? Hoy en día sí tomo, sí. Me volví borracho, no. Digo, me gusta mucho el vino tinto, pero acostumbro, ¿no? Una copa de vino, Ya. fines de semana. Pero desde el día miércoles era como toma y era de... Casi, a mí me enfada hoy en día todavía, pero de obligación tomar con ellos, ¿no? Ya. Y era, no quiero. Entendé que no quiero. Y era, no, sí, te tomas y yo no quiero. No. Es que aquí la presión en grupo Sí, es sí. fuerte, ¿no? Sí, entonces eso también. ¿Cómo no vas a tomar? Tómate una con nosotros. Y se la ¿no? toma y pide otra vez y otra vez te vuelve a decir, ¿no? Y eso... Ya. Es que sí está cañón. Bueno, también yo siento como depende también. En Alemania, por ejemplo, puede pasar también, pero más sí como depende un poco de tu círculo de amigos, pero sobre todo siento yo más en el pueblo, ¿sabes? Ahí también somos muy unidos y si hay, ¿cómo no vas a tomar? ¿Sabes? Y como también están arraigado ahí la chela. Sí, claro, sí, la cerveza. Entonces, ¿te gusta el vino, dices? Sí, yo soy fan de vino tinto. ¿Mezcal? No, ¿No? solo vino tinto. Sí. Si no, sacas como... Sí. Sí, no, mi peor resaca fue con mezcal, entonces ya no. Es que sí está peligroso. No, es duro. Si quieres combatir ahí una anécdota. No, fue apenas. Y vino... Yo tenía una clase un día, eso fue un viernes, al otro día yo tenía una clase y con muchas personas, como
30 personas iban a tomar mi clase. Y empecé con unos amigos que acaban de venir de Francia. Y estábamos tomando vino, 3, 4 botellas. Y en eso un amigo se le ocurre decir, quiero probar el mezcal. Tomamos mezcal. ¡Pum! O sea, se me apagó la luz. Sí. Literal, cuando abrí los ojos tenía 20 llamadas, como 50 mensajes. Y todos así de, oye, ya te están esperando para la clase, bla, bla. La clase iba a ser donde yo vivía, en el rooftop. Subí. Jamás había experimentado cruda. Jamás en mi vida. Estaba temblando, no podía ni hablar, estaba ronco, afónico, no, fue horrible. O sea, no, jamás puedo volver a experimentar eso, no, horrible. Sí, es que, bueno, mezclar está difícil, Sí, no, y el mezcal... Sí, no perdona. Como un golpe en la cabeza. ¡Pam! Sí. Es que el chiste es como de poquito, Sí, ¿no? poquito. Y con agua mineral. Sí, claro, no mezclaría agua, ¿no? Para que no suba, siempre... Ah, sí, después de vino. Peor después de cerveza, sí está peligroso. Sí, no. Está cabrón. Oye, comentaste que de parte de tu mamá es de Italia. Sí, es de Ragusa, dentro de Sicilia. Sicilia Sí. es una isla en el sur de En Italia, el sur, ¿no? y ella es de Ragusa. Donde está el Etna, Exactamente. volcán. Muy activo, Muy ¿no? activo. Más activo casi que el Popocatépetl. Bueno, más o menos ahí. Ahí van. Sí. ¿Conoces Italia? Sí. La familia de mi mamá vive más en la parte del norte, en Lombardía, Milán, todo ya. eso. Pero sí llegué a ir a Ragusa. Okay. ¿Cómo describirías desde tu perspectiva Mi como perspectiva. Italia? Sicilia me encanta. La gente muy amable, como muy latino, ¿no? De hecho, que el sur, ahí. Sí, me encanta. En cambio, la parte norte donde vivo mis tías es como más... Milán. Sí, es Son más... como nosotros los Sí, alemanes, sí. ¿no? Sí, un poco te sonríe, ¿no? Sí. Un poco amigable, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta más el sur. Me Ya. quedo con el sur. La comida también. Sí, está... Yo siempre tengo un chiste aquí en México. Hay mucha gente de Nápoli, ¿no? Sí. ¿Cómo es en español? Nápoles, ¿será? La ciudad italiana, ¿no? Entonces, si yo... Es que hay gente de Nápoles. Es que también es muy grande, ¿no? Pero en todo el mundo hay una gran diáspora de gente de Nápoles. Y entonces, cada vez que me encuentro aquí a alguien de Nápoles, en México, le digo, ¿de dónde eres? De Nápoles. Entonces ya conoces a México. ¿Sabes? Sí, siempre agarra, ¿no? Sí. Porque comida riquísima, calor y un poco de peligro, ¿no? Las dos, todo combinado ahí. Sí. Es que, y también justo lo que comentas, ¿no? En Italia siempre tienen ese tema de norte a sur. Sí, ¿no? sí, la gente... Es un choque cultural Sí. en cabrón, o sea, dentro del mismo país. Y por ejemplo, también muy multicultural el sur. También. Muy multicultural, Sí. ¿no? Sí. No, claro, es que literal, o sea, estás en Sicilia y a unos, no sé, 200 kilómetros más para el sur ya está ahí Marruecos, Sí, ¿no? sí. ¿Es Marruecos ahí? Sí, ¿no? O Libia, Marruecos, ahí, pues el continente africano. Sí, ahí, de hecho, la penúltima vez que yo fui, o sea, demasiada gente de color, ¿no? Ok. Pero